Hola, nuevamente estamos juntas por la gracia de Dios para conocerle más a Él por medio de su palabra. Hoy nos toca meditar sobre el pasaje de Nehemías, capítulo 6, del verso 15 hasta el capítulo 7, verso 63. El texto bíblico nos dice que el muro fue terminado en el mes de Elul, en 52 días, un poco menos de 2 meses. Pero desde que Nehemías salió de Persia, había pasado 6 meses, lo que nos muestra que antes de empezar la obra, Nehemías tomó 4 meses para orar, para planificar delante de la presencia del Señor. Pasó más tiempo orando que haciendo la obra. ¿Cuántas veces nosotras hacemos al revés? Primero actuamos y luego le pedimos al Señor que bendiga lo que ya hemos decidido y empezado a hacer. Pocas veces entendemos que las batallas espirituales son más grandes que las batallas en el plano humano. Haremos bien en entender a cabalidad que nuestra lucha no es contra sangre y carne, son contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las batallas que se libran entre las personas son desgastantes emocionalmente hablando, pero cuando el enemigo envía dardos y armas perversas contra los siervos de Dios, no hay comparación de desgaste. Y, lamentablemente, algunos cristianos se prestan a los propósitos del maligno, siendo instrumentos de quebranto para quien sirve con tanta fidelidad como lo hizo Nehemías. Así que, ¿sirves al Señor? Invierte más tiempo en oración de lo que le dedicas tiempo a tu servicio, para que estés firme en el día de conflicto y el Señor te sostenga, para que puedas estar firme delante de Él. Y hablando de servicio, ¿estás sirviendo? ¿O vas a inventar la excusa de que, ay no, como son muy duras las batallas por servir al Señor, no sirvo, estoy tranquila, mejor no tengo estrés? Bueno, si ese es tu pensamiento, te comunico que solo los verdaderos creyentes tienen el ánimo pronto a servir al Señor con los dones, talentos y bienes que Él mismo les ha dado, y no van a sucumbir ante la intimidación del enemigo por servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Van a anhelar servir donde haya necesidad. Gracias a Dios que en nuestra iglesia hay muchas oportunidades de servicio, tanto en los proyectos misionales como en cada ministerio de la propia iglesia. Y hay mucha necesidad de servidores. Por ejemplo, en el ministerio de nursery, cuidado con bebés, con primarios o con adolescentes hay necesidad, pero al parecer nadie ve la urgencia de ser como Loida y Eunice, una mamá o una abuela espiritual para enseñar las verdades bíblicas a pequeños desde su tierna edad. No sé qué le vas a decir al Señor cuando estés delante de su presencia y te pregunte cuando estés delante de Él y te pregunte qué fruto generaste con tus dones y talentos que te dio, sabiendo que te los dio para que le sirvas, para edificar a su iglesia y para ganar almas para Cristo. Ora al Señor y manos a la obra, no te quedes meditando. La palabra del Señor dice que todas las naciones temieron y se sintieron humillados. Quien se opone a la obra de Dios y causa problemas a los siervos fieles del Señor, siempre terminan humillados. Y no les queda más remedio que conocer que la obra a la cual se oponían con vehemencia y se levantaban contra el liderazgo puesto por Dios, fue todo hecho por Dios mismo. Qué interesante reconocer que todas las cosas que Dios pone en el corazón de sus hijos y que lo hacen obedientemente y que lo hacen por amor a su Señor, son hechas por Dios. En el Evangelio de Juan 3:21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nehemías podía decir: construimos el muro, yo edifiqué mi parte, y trabajamos desde el alba hasta el anochecer. Pero Nehemías reconocía que, aunque se esforzaron cada uno en la obra, no hubiese sido posible si es que el Señor no estaba con ellos. Porque nos queda clarísimo a todos los creyentes que sin el Señor nada podemos hacer. Por eso, si algo hacemos, a Él sea la alabanza y la gloria, no a nosotros, sino a su nombre, gloria. Ahora,
Los enemigos conocieron que Dios hizo la obra, como dice el texto leído, porque todos sus planes de detenerla fueron desbaratados, aunque eran muy certeros, perfectos como para anular el servicio de Nehemías. Pero el Señor fue el protector de este siervo, y no prosperó ninguna arma contra él. Por otro lado, todos, incluso los enemigos, se dan cuenta cuando una obra se hace para gloria personal y no para Dios. Cuando alguien jala la mirada para sí, hace depender a los demás de su persona, todas las cosas las centra en su actuar, en su opinión, en su voz, aunque lo haga con apariencia de piedad, tarde o temprano los demás lo notan. Y más bien es quien termina en humillación. Todo lo que hagamos, hagamos para la gloria de Dios y no nuestra. Hermana, ¿sirves al Señor? Da en todo momento la gloria a tu Dios, porque lo mejor que puedes estar haciendo es para su exaltación, no para tu reconocimiento. Guarda tu corazón de caer en esto. El pasaje también nos señala que en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. Tobías era el hombre que junto con Sanbalat se había propuesto tenazmente contra Nehemías y contra la obra de la reconstrucción del muro. Sin embargo, los principales de Judá no tenían problema en tener amistad con semejante hombre. Es que se habían confabulado con él, como lo señala Nehemías en el verso 18. Tobías, siendo monita, se había emparentado con importantes familias judías, se codeaba con los influyentes de Judá y había hecho grandes negocios con estos. Es triste ver que los hermanos judíos de Nehemías no consideraran todo lo que Tobías había hecho contra él y contra Judá. Antes bien, se movieron por interés y conveniencia, antes que tomar decisiones en base a principios. Estos intentaron recomendar a Tobías contándole a Nehemías las buenas obras de él. ¿Buenas obras? ¿Buenas obras para quién? Para sus negocios será. ¿Cuál era el criterio para calificar de buenas obras de este hombre? Pero esto se ve hoy también en las congregaciones cristianas. Puede que tengan dentro a alguien que se opone al liderazgo propuesto por el Espíritu Santo para guardar a la grey de Dios, pero como es influyente, su amistad conviene. Abiertamente se opone a la obra de Dios, poniendo tropiezo a los siervos de Dios, pero algunos no quieren perder su amistad, porque en algún momento la pueden necesitar para su beneficio. Pero de algo estamos seguras, el Señor lo ve. Mientras los principales judíos alababan las obras de Tobías, éste seguía enviando cartas para atemorizar a Nehemías. ¡Qué tremenda realidad! Esto nos muestra cuán vanos son los juicios de los hombres y cuán torcido puede estar el corazón humano para aliarse con el que hace mal a la congregación de los santos. Hermana amada, pídele al Señor que te dé la valentía de no avalar, no justificar, mucho menos alabar obra alguna de alguien, sea hombre o mujer, cuya boca no edifica, que quiere ganar preeminencia, que cuestiona a quien le corresponde sujetarse, que critica la obra de los servidores del Señor. No participes de pecados ajenos, guárdate y aléjate del tal. Recuerda lo que dice la Escritura, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Nehemías, al ver terminada la obra, puestas las puertas, debía organizar al pueblo para resguardar la ciudad, puesto que entendía que los enemigos no desistirían de golpear a Judá. En el capítulo 7, en los versos del 1 al 4, nos relata que puso a hombres temerosos de Dios para organizar guardias por turnos. Mandó a que las puertas no se abrieran sino hasta que calentara el sol, es decir, hasta que todos estén bien despiertos y listos para enfrentar cualquier incursión enemiga. Nehemías tenía otra tarea, era repoblar Jerusalén,
puesto que los muros servirían principalmente para que ellos puedan rendir culto a su Señor, y por ello requería tener una lista de familias. Él encontró un censo del tiempo de Zorobabel, cuando hace 100 años atrás de Nehemías regresaron con un primer grupo desde Babilonia. La lista que se menciona en Esdras capítulo 2 difiere en algunas cosas con la lista mencionada en Nehemías. Difiere en número, porque Nehemías considera más cantidad de quienes retornaron, y en algunos nombres. Esta diferencia puede deberse a que la lista de Esdras contiene los nombres que Zorobabel apuntó de quienes manifestaron en su momento el deseo de volver a Jerusalén. Y en la lista de Nehemías figura los nombres de aquellos que efectivamente regresaron, es decir, pudieron haberse sumado muchos más de los que originalmente quisieron que sus nombres sean apuntados para el regreso. En cuanto a la diferencia de algunos nombres, también hay explicación. Algunos nombres difieren por formas distintas de llamar a las personas, como vimos, por ejemplo, en el caso de Gesén el árabe. También fue llamado Gasmu en el capítulo 6, verso 6 de Nehemías, lo cual nos dice que no hay lugar para dudar de la veracidad del testimonio de Esdras y de Nehemías. La palabra de Dios es confiable. A Él sea la gloria. Hasta aquí la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Dios las bendiga.